situación familiar de la persona deportada? Pues fatal, como en aquellos tiempos. A mí me contaba que ellos se fueran a vivir a la casa de su suegra, o sea, de su mujer. Era viuda, estaba sola y se fueron, se queda prontamente embarazada. El niño cuando tiene, que es mi suegro, cuando tiene 10 meses, pues cuando le dice, papá va a pasar para acá, va a pasar por la calle, y la madre sienta al niño para que verlo. Cuando resulta que es que iban a fusilarlo. El padre, cuando ve al niño sentado, se echa a llorar, y la mujer estaba embarazada. Se llevan los niños, se llevaban 13 meses. Va hacia allí, pero él se escapa, se esconde, llega a Guateva, es un poquito resumido. Entonces él, según cuenta mi suegro, dice que vio pasar a unos soldados. Y entonces esos soldados él no sabía si eran republicanos o no. Cuando se percata de lo que son, pues con ellos, con ayuda, salta a Málaga. Y allí una gente de aquí de Tebas estuvo un tiempo, le dicen, tu mujer ha tenido el segundo un niño, pero él nunca llegó a verlo, hasta llegar a Mauthausen. Y es cuando empieza a Francia. Trabaja en el ferrocarril, allí está unos años, le escribe a su mujer, le informa de que está bien, ella le informa de los niños, y luego ya cuando los alemanes, Hitler concretamente, invade el país, pues entonces cuando lo encarcelan, lo tienen un tiempo encarcelado en Francia, luego lo sacan de la cárcel y ya es cuando lo deportan a Mauthausen. No estuvo mucho tiempo, lo matan pronto. En Mauthausen hace una ampliación, que era Gusen, y allí, según decían las cartas, allí iba el que iba a matar. O sea, no iba el que... Ahí iban a matar, ese era el matadero. Lo podían dejar fuera, que se congelara, o bien en el crematorio, pero allí iban a matarlo. Porque no se portaban bien, porque estaban enfermos, pero el motivo ya, a mí por lo menos no... Su mujer nunca me dijo a mí por qué. O simplemente porque fuera un poquito republicano, digamos, y los mataban también por eso, porque no se callaban, digamos. ¿Dónde pasó su infancia y juventud? Bueno, su infancia aquí en Tebas, no sé yo más nada, la pasó aquí. Y la juventud, pues ya digo, se fue casado aquí. ¿Pertenecía a alguna organización, partido político, sindicato? Republicano, estaba metido en todo el jaleo, estaba metido digamos... Él hacía las guardias, me contaba a mí su mujer que él siempre, ella peleaba con él porque siempre estaba en las reuniones, cuando la Revolución de Octubre también estuvo, y montaba guardia por si venía en las reuniones secretas que hacían, pues él se quedaba siempre de guardia. Fue miembro fundador del Partido Comunista en Tebas, uno de ellos. Fue uno de los miembros fundadores del Partido Comunista. De los principales. ¿Cuáles fueron los hechos más destacados hasta llegar al campo de concentración? Pues eso, ya lo que te he dicho. Él estaba siempre bastante en este tipo de cosas, como ha dicho Juani, fueron uno de los fundadores del partido, y eso pues lo llevó, quizás en Francia también intentó protagonizar, según me contaba a mí, pero eso él no lo sabía concretamente qué, pero él le contaba que estaba también, y ella pues eso le preocupaba. Pero nunca le llegó a concretar nada, dice, a mí no me dijo nunca esto, pero me lo daba a entender. Y como no quería que la mujer se preocupara, pues eso es lo que me contaba a mí ella. Eso no lo sé porque ya lo recibí. ¿Han recibido información oficial por parte...? Sí tiene. De información, de dónde estuvo, del día que lo mataron, de cómo... Sí, ella lo sabía todo. Sí, cartas de Francia de él, cuando estaba allí, y luego del gobierno alemán también recibió información. De hecho, la indemnizaron y ella le quedó la paga de viudez por alemán. ¿Y cómo afectó económicamente en la casa de su familiar? Pues figúrate, fatal, ya te digo. Tenía que esconder ella los trocitos de comida y los mitas que le daban para poder dar de comer a sus niños, porque tampoco cociendo, entonces ni cociendo ni no se ganaba mucho. ¿Sabes si su familiar sufrió alguna enfermedad allí por las cartas y eso que le mandó? No, yo nunca he escuchado de ningún tipo de enfermedad. No. Por lo menos yo no lo sé, vamos. El hambre. El hambre sí. El hambre y Pero eso no es enfermedad, eso piedra está. 50 kilos, 16 horas, 18 horas. Hasta que ya no podían más. ¿Sabes si su
familiar custodió artículos republicanos, fotografías, periódicos en secreto allí durante...? Si él lo hizo, no sé, ya te digo que él entre líneas le dejaba, decía a mí, me cuentaba cositas, pero nunca me decía porque sabía que su mujer pues, se preocupaba. Entonces él procuraba de no contarle tampoco mucho. Más que nada hablando de los niños. Y claro, las cartas que iban de aquí para allá tampoco se sabía si las podían en un momento las podían abrir, entonces había que tener mucho cuidado con lo que se escribía y cómo se escribía. Él le mandaba cartas a Francia. Lo que yo no supe, ¿qué pasó con esas cartas? Yo lo último que sé es que mi suegra me decía que las tenía ella, pero una vez murió, nunca dimos con esas cartas. Y ahí le contaba que estaba trabajando, ¿no? Sí, que trabajaba en el ferrocarril y que estaba bien, se tiró unos 5 años aproximadamente. Y le contaba que estaba bien, ya le decía la situación de aquí, cómo estaba, mal, porque ella era minusválida. Ella tenía un pie que tenía más corto que otro y medía 30 centímetros. Ella, viuda de un republicano, por aquellos tiempos, no vea, con 2 niños que se llevaban 13 meses, tuvo que coser, y menos mal que ella aprendió a coser y así pudo sacar a su ciudadante y a su madre. Yo me acuerdo que ella me contaba que iba a las casas de los ricos a coser. Y entonces ella no comía, guardaba, le ponían lo que a ella le ponían, ella lo guardaba. Y en una de las casas, que fue la madre de Gaspar, Pepa, le dijo, mira, Carmela, ¿tú por qué te guardas lo que yo te doy y no te gusta? Y dice, no, mira, es que tengo 2 niños que están... Dice, es que son muy chiquitos y no tienen que comer. Y yo pues me guardo lo que... Y le digo, Pepa, no te preocupes que yo te doy también para tus niños. Y ya les daba de comer ella.